Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con este tema de la carta del Espíritu Santo a través de Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 10, los primeros 3 versículos. Vamos a ver en esta tarde el versículo número 3, que dice de la siguiente manera. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Veíamos en la clase pasada, a modo así de resumen rápido, que Pablo empieza este pasaje expresándoles cómo es que él oraba por ellos, por los judíos, porque 9, 10 y 11 hay que recordar, es para ellos, la parte judía de la iglesia en Roma. Entonces él oraba por ellos y les decía que oraba para que fuesen salvos, era el anhelo, y lo expresa de esa manera, el anhelo de su corazón. Pero además de expresar ese amor a través de la oración por la salvación de ellos, también expresó el amor confrontando y diciendo que ellos habían tenido un celo ignorante, un celo que no era conforme a ciencia, era un celo simplemente de letras, de tradiciones, de costumbres que habían antepuesto a la ley verdadera de Dios. Y en el 3 les deja ver el apóstol Pablo en este amor y en este deseo constante que él tenía de que se salvaran, cómo habían tenido también una injusticia ignorante el pueblo de Israel y habían cambiado su injusticia por la justicia de Dios. Y entonces en base a esto podemos decir que la falta de conocimiento siempre está ligada a la falta de fe. Es decir, si yo no conozco bien las cosas como son, no voy a poder creer de la manera correcta. Pablo ya había aclarado que el fracaso de Israel en términos de justicia, fue porque fracasó en términos de fe. No alcanzaron la justicia, dice, porque no iban tras ellas por fe, sino por las obras. En el versículo 31 y 32 del capítulo 9 lo dice, Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, el rechazo de Israel por parte de Dios no fue porque eh, Dios lo eligiera de manera al azar y pues saliste tú en el bombo y pues te voy a rechazar. No, 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 no. Él nunca le ha negado el acceso de la gracia a su pueblo escogido. Todas las escrituras judías, todas las escrituras judías que son las que ellos validan, son testimonio del llamamiento continuo de Dios al pueblo de Israel, para que ellos se vuelvan a Él, para que vuelvan su corazón, su pensamiento, su obediencia a Él, a su palabra, a la justicia, al derecho, a la rectitud. Y entonces Dios los llama una y otra vez por medio de la ley. Los profetas y los demás libros, siempre Dios está llamando a su pueblo a regresar a Él. Y no existe en ningún otro lado de todos los pueblos de la tierra. A Israel fueron a los únicos que se les confiaban las palabras mismas de Dios. Entonces, la nación de Israel fue exclusiva, fue única, fue, por tanto, en base a eso, en base a esa exclusividad y en base a ese privilegio único de lo que ellos presumían, pues entonces también el rechazo por parte de Dios es responsabilidad exclusiva y única de ellos. Porque no queda por Dios, Él hizo todos los esfuerzos posibles para poder hacer que el pueblo entendiera y regresase a Él. Sin embargo, ellos hicieron todos los esfuerzos para desligarse del Dios vivo. Entonces, eh, como sucede con el resto del mundo, Israel rechazó a Dios antes de que Dios rechazara a Israel. ¿Y por qué digo como sucede con el resto del mundo? Porque eso es lo que el ser humano hace. Primero el ser humano rechaza a Dios y entonces pues Dios rechaza al ser humano. Es una constante que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, la gran tragedia en la historia de Israel ha sido
que desaprovecharon, que despilfarraron, a lo mejor podríamos decirlo de esta manera, el privilegio tan grande que consistió en haber recibido directamente la palabra misma de Dios. Primero fue su palabra, escrita en las escrituras, en las tablas, en los rollos, en los libros, y después decidieron hacer lo mismo con la palabra viva, que es decir el Hijo único de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y lo hicieron por ignorancia, y Israel fue ignorante de la justicia de Dios, de lo que Dios quería. Ellos sabían en teoría lo que Dios quería, eh, pero aún así quisieron establecer su propia justicia y se rehusaron sujetarse a la justicia de Dios. Ahora, esta denuncia que el apóstol Pablo hace aquí en el versículo 3 era una cachetada bastante fuerte para ellos, porque era un pueblo que se enorgullecía, que ahí estaba su orgullo y su arrogancia en conocer la verdad acerca de Dios y en ser sus escogidos. Y Pablo en estos, tanto en el versículo 2 como en el versículo 3 le dice, ustedes no saben nada, están perdidos en su ignorancia tanto de celo como de la justicia de Dios. Entonces, se deja en claro en este pasaje que la ignorancia más grave del pueblo de Israel con respecto a la justicia de Dios era del carácter personal de Dios. Ellos recibieron, lo explico, ellos recibieron el Antiguo Testamento de forma directa por parte de Dios, a través de Moisés y a través de los profetas. Y llegaron aún así, a pesar de haber visto en los antepasados el monte que humeaba cuando Dios hablaba y los relámpagos y todo esto, llegaron a subestimar la santidad y la perfección de la justicia de Dios. Entonces, rebajaron, que fue lo que hicieron, rebajaron la santidad y la pureza de Dios al nivel humano, al nivel, y cuando digo nivel humano me refiero al nivel pecaminoso, porque ese es nuestro nivel. Entonces, la falta espiritual y la falta moral del pueblo de Israel consistió en creer que Dios era menos santo y más tolerante al pecado de lo que él había revelado acerca de él mismo en las escrituras. Que eso, amados, es un problema que tenemos en la iglesia en la actualidad. La escritura es muy clara que sin santidad nadie verá al Señor. Y sin embargo, con frecuencia escuchamos a pastores, escuchamos a evangelistas, escuchamos a los autodenominados profetas y apóstoles decir, es que Dios te ama tal y como eres. Es que, y frases que nos enseñaron a evangelizar de esta manera, es que Dios, así como estás, está contigo. Es que Dios, y son cosas que hacemos, rebajamos a Dios a nuestro nivel. Y Dios no está en nuestro nivel. Dios es perfectamente santo. Dios es perfectamente justo. Y Dios, dice la Escritura, no da por inocente al culpable. Entonces, es algo que nosotros también nos debemos de cuidar, porque este fue un error del pueblo de Israel que lo llevó a la larga a que Dios lo rechazara, a que Dios rechazara a su pueblo y diera paso a los gentiles. Entonces, no podemos, si nosotros somos el pueblo adoptado, el pueblo que vaya por definición, no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, que no habíamos alcanzado misericordia, dice Pedro, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces nosotros no debemos de cometer los mismos errores que ellos cometieron, y para eso está escrita la palabra de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado. Volviendo al tema, podemos ver a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que la única
nos enseña el profeta Jeremías cuál es la única razón por la que nosotros como seres humanos, si llegásemos a jactarnos de algo, esta es la única razón por la que podemos, y Dios, por así decirlo, lo valida, por la que podemos jactarnos de algo. Sí, vamos a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, la única razón de jactancia para nosotros debe estar en la justicia de Dios, nunca en nuestra propia justicia, porque si está en nuestra propia justicia vamos a cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel, y eso es un grave error. Es un grave error que llevó al pueblo de Israel a ser rechazado por Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Confiemos únicamente en la justicia de Dios. Ahora el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de los judíos de aquel tiempo siempre se jactó de su propia justicia y se consideró a sí mismo como agradables ante Dios porque ellos eran los únicos, ellos eran los que tenían la revelación especial, ellos eran el pueblo escogido, ellos eran los de la circuncisión, y además de esto ya ni siquiera fue esto, sino que más fuerte fue cuando empezaron a sustituir por tradiciones y costumbres la palabra de Dios. Entonces estas abundantes tradiciones de los rabinos que sustituyeron la palabra, eh, dijo el pueblo, pues nadie tiene estas interpretaciones, estas son especiales, estas son específicas y solamente nosotros las tenemos. Y entonces comenzaron a ignorar la justicia de Dios y fueron incapaces de entender y darse cuenta, de mirarse al espejo y decir, soy injusto. O sea, esto no es lo que Dios está pidiendo, esto es lo que el ser humano está pidiendo y esto no es lo correcto. Y es algo que sucede, amados, cuando nosotros empezamos a creer de alguna forma que merecemos algo o empezamos a creer que somos algo. En este caso era que eran justos. Perdemos de perspectiva cuando empezamos a pensar de nosotros mismos de esta manera, perdemos de perspectiva lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Por eso Pablo nunca dejó de pensar de sí mismo lo que era. Él decía que Dios había salvado a los pecadores de los cuales era el primero, que él era un abortivo, que él tenía el conocimiento de lo que era. Y usted lee el Romanos 7 y se da cuenta de la batalla contra el pecado que él tenía, porque él entendía quién realmente él era. Entonces, ese es nuestro objetivo, entender quiénes somos en comparación o en comparativa con Dios, ¿sí? No somos más santos y justos. Somos santos y justos, o sea, por nosotros mismos, sino somos santos y justos porque Jesús nos ha dado su justicia y nos ha dado su santidad. Entonces, el pueblo de Israel quiso saldar la cuenta con el propio mérito, con las buenas obras, y pues eso es justicia propia y eso nunca va a ser posible con Dios. Se necesita la sangre de Jesucristo para poder satisfacer lo que Dios demanda ante tanto pecado que hay en nuestras vidas. Y la consecuencia del pueblo de Israel es que
cuando no tenemos la capacidad de ver nuestra propia condición, entonces no necesitamos a alguien que nos salve. Necesitamos a alguien que nos liberte de la opresión económica, de la opresión terrenal, como en el caso de los judíos, porque ellos eran lo que buscaban, que el yugo de Roma se quitara de ellos. Pero nunca vamos a sentir la necesidad de que alguien nos quite la opresión espiritual, porque en nuestra mente entendemos que estamos bien. Entonces, esta ignorancia y de la justicia de Dios y este valor inaceptable que le daban ellos a la justicia de Dios y esta exageración de la justicia propia fue la base, del sistema legalista de la autojustificación del pueblo de Israel. Y es el sistema que nosotros formamos en nuestra mente para autojustificar nuestros errores y justificar nuestro pecado y justificar lo miserable y pecadores que somos. Nuestras tradiciones, así como las tradiciones rabínicas, siempre nos van a separar de la santidad infinita de Dios. Porque no vamos a poder alcanzar esa santidad jamás por esfuerzo propio. A un nivel de justicia fabricado por el hombre no vamos a alcanzar eso. Necesitamos la gracia divina, necesitamos la fe en esa gracia para poder alcanzar los estándares que Dios ha puesto. Además, empezaron a inventar una justicia, a establecer, dice la Escritura, la suya propia. La palabra es clara, la palabra no tiene ambigüedades, y sin embargo los judíos decidieron establecer una justicia propia, que es más o menos lo que hace el cristiano. Ponen estándares de santidad y justicia inventados que Dios no demanda, y es por eso que hasta ahora es difícil, porque dice Pablo, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando en realidad Jesús dijo, si recordamos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros somos entonces, en base a esto que Jesús dijo, los que nos complicamos las cosas. Dios no nos complica las cosas, nosotros nos complicamos las cosas. En Éxodo 15:11, en una alabanza hacia Dios, Moisés hace unas preguntas retóricas muy interesantes, porque dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Teniendo ese Dios, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios, decidieron y prefirieron sujetarse a los estándares viles de personas que no eran magníficas en santidad, que no hacían maravillosas hazañas y mucho menos podían lograr algún prodigio. El pueblo judío sabía la Escritura, conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento y sabían lo que Josafat rogó en un momento determinado. En 2 de Crónicas 20:21 dice Josafat, le dijo al pueblo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ellos sabían el Salmo 34 que dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad.
Pero de nada nos sirve, amados, tenerlo en la mente y repetirlo como ellos lo repetían, y saber lo que dijo Josafat, y saber lo que hizo, lo que dijo Moisés, y saber lo que dijo el salmista, si en el corazón está establecer nuestra propia y presunta santidad. De nada nos sirve. Y es aquí donde podemos entender que justicia y santidad son sinónimos. En la Escritura tienen connotaciones ligeramente distintas. Alguien dijo que justicia es santidad transitiva y manifiesta. Es decir, puede que la santidad es el estándar y la justicia es el cumplimiento de ese estándar. No sé si me explico. La santidad es el estándar, no es el concepto, y la justicia es ese concepto aplicado como tal. También se puede decir que la santidad de Dios es la completa separación de lo malo, de lo pecaminoso, y que su justicia es la manifestación de esa santidad como tal. Por eso en Éxodo 15:11, magnífico en santidad, y luego habla de hazañas, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Es decir, está separado el pecado de la maldad y se manifiesta esa santidad a través de hazañas maravillosas y de prodigios. Obviamente, estas son definiciones hechas por seres humanos y no vamos a poder entender a plenitud la santidad de Dios y su justicia porque no estamos en este cuerpo que tenemos, no estamos en capacidad de hacerlo por el pecado. Pero esa misma incapacidad, lejos de que nosotros rebajemos a Dios a nuestro nivel, es para poder comprender la perfección de Dios, creer la justicia y la santidad perfecta de Dios. Y esa perfección y santidad de Dios debe ser razón suficiente para caer ante sus pies en temor, temblor, alabanza y decirle: Dios, soy indigno. Te necesito a ti para llegar a ese estándar que tú demandas a través de Jesucristo. Tenemos la capacidad de reconocer que la santidad y la justicia de Dios son absolutamente perfectas. Que la santidad y la justicia de Dios son completamente intachables. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, no tenemos excusa. Dios ha manifestado su justicia y su santidad. Él dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, es decir, sus características como Dios, que es la justicia y la santidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego hace una declaración fuerte porque dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se necesita reconocer lo que Dios es para conocer a Dios. Se necesita agradecer quién Dios es para conocer a Dios. Y cuando estas dos cosas carecen en la vida de un ser humano, el reconocimiento a Dios y el agradecimiento a Dios, se envanece el razonamiento y el corazón se vuelve tinieblas. Y entonces se establece una justicia propia para satisfacer a un Dios inventado, que decimos que es Jehová, que decimos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es, porque no es el Dios de la Biblia. Y se cree que se va por el camino correcto. Ese fue el error del pueblo de Israel.
Esa fue la injusticia ignorante del pueblo de Israel. Dios nos ha enseñado en la Escritura con claridad que Él aborrece el mal, detesta hasta la más mínima mancha de pecado en el ser humano. Y entonces, si nosotros sabemos estos conceptos, nuestra postura no debe ser ligera ante el pecado. Debe de ser caer de rodillas en arrepentimiento constante delante de Dios, porque sabemos que la justicia perfecta de Dios juzga de manera inexorable la pecaminosidad de cada uno de nosotros. Los judíos del tiempo de Pablo, al estudiar esto me doy cuenta que no eran tan diferentes al cualquier ser humano de cualquier época, incluyendo la nuestra obviamente. Porque pensamos constantemente que Dios es menos santo de lo que realmente es. Y que nosotros somos más santos de lo que realmente somos. Y entonces decimos, es que Dios así me acepta, es que Dios así me ama, es que Dios así me quiere, es que Dios así le gusta. Medimos a Dios con estándares humanos del bien y del mal. Y nos medimos nosotros mismos con nuestros propios estándares del bien y del mal. Es triste esto. Y es un problema que tenemos en la actualidad, en la iglesia actual. El salmista, hay un salmista que se llamaba Asaf, y esta cláusula de autoengaño lo escribe en el Salmo 50, lo escribe en el Salmo 50, 16 al 21, dice: al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Dios verdadero, amados, no es como los dioses que nosotros fabricamos en nuestra mente. El Dios verdadero nos dice que delante de los ojos de Dios, Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. En el Salmo 5.5 lo puede encontrar. Y en el Salmo 111 nos dice la razón, en el Salmo 7.11 nos dice la razón. Nos dice, porque Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y nosotros, ¿qué decimos? No, es que Dios te ama, es que Jesús te ama. Y aquí dice que Él aborrece a los que hacen iniquidad. Y nosotros decimos, no, es que Él aborrece el pecado. Él aborrece a los que hacen iniquidad. Está airado contra el impío todos los días. Y obviamente es natural nuestra reacción porque no queremos un Dios con ese carácter. Queremos un Dios que tolere nuestro pecado. Pero un Dios que tolere nuestro pecado nos va a llevar al infierno. Y un Dios con este carácter que condena bajo su ira santa es lo que va a hacer que nosotros nos mantengamos agarrados de su gracia, agarrados de la cruz, agarrados de Jesús para poder llegar. La enseñanza de la iglesia, el evangelismo de la iglesia está proclamando el amor y la misericordia de Dios a costa de su santidad.
a costa de su juicio, a costa de su justicia. Y esto es un error muy grave. A nadie nos gusta escuchar que Dios condena al ser humano que no se arrepiente, que Dios va a mandar al infierno a la gente. No nos gusta escuchar eso. No, es que como Dios, un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios perfecto en justicia. Tenemos un problema muy serio, eh, un entendimiento muy debilitado de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, por todos los medios de comunicación que nos bombardean y nos dicen así estamos bien. Pero cuando no logramos ver a Dios como Él es en realidad, no nos vamos a lograr ver nosotros como realmente somos. Y eso es muy grave. Cuando Jesús hablaba acerca de las señales antes del fin, dice la escritura, o así dicen en algunas Biblias. Cuando él habla de las señales antes del fin, lo primero que dice, cuidad que no seáis engañados. Pero muchas veces los que nos engañamos somos nosotros mismos. Nos cuidamos a lo mejor de los de afuera, que no nos engañen los de afuera, pero quien nos engaña somos nosotros mismos. Cuando yo tengo un concepto debilitado de la justicia de Dios, escuche esto, cuando yo tengo un concepto debilitado de la justicia de Dios, tengo un concepto debilitado de su juicio. Entonces ando confiado, no, pues es que Dios me perdona, no pasa nada, Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Y cuando llegamos delante de su presencia, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso los profetas reaccionaban como reaccionaban cuando tenían aquellas visiones. Por eso las personas de las que nos habla la escritura que veían cosas espirituales reaccionaban como reaccionaban cuando el Dios Santo les mostraba algo o veían una parte de su perfecta justicia y santidad. En Isaías está en la pantalla 5:6, pero es 6:5, está al revés. Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerda de aquel milagro que vio Pedro cuando, en cuanto a los peces? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo ante Jesús? Dice que cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando vio manifestado a través de ese milagro de los peces. Ni siquiera vio una visión, vio peces y él llegó a la conclusión, quedó aterrorizado en vista de su propia pecaminosidad y le dijo, apártate de mí, no merezco estar delante de ti. Y esa es la reacción que debemos de tener todos nosotros porque somos pecadores y estamos delante de la presencia de un Dios santo. Nunca, jamás, escuche esto, va a ser consciente usted de su propia falta de santidad hasta que no entienda la perfecta santidad de Dios. Si yo no entiendo que Él es un Dios 100% santo, no me voy a dar cuenta que así como estoy, Dios no me quiere. Por eso
en Apocalipsis dice, el que sea santo tiene que santificarse más todavía. Tiene que seguir trabajando por ello. Todos los atributos de Dios, amados. La bondad, la gracia, la misericordia, el amor. Todos los atributos de Dios operan de manera perfecta. Él es su amor y su amor es perfecto. Él es sabio y su sabiduría es perfecta. Él es todopoderoso y su poder es perfecto. Él es omnisciente y su conocimiento es un conocimiento perfecto. Pero también Él es justo y su justicia es perfecta. Él es un Dios de gracia y su gracia es perfecta. Él es un Dios de santidad y su santidad es perfecta. ¿Y sabe qué es lo que esto demanda de nosotros? Logra entender lo que esto demanda de nosotros. Perfección. Jesús dijo, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pedro, en 1 de Pedro 1:16, y cita un versículo de Levítico 11:44, Dios lo dijo desde el principio al pueblo de Israel, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cuándo creímos que si Dios es perfectamente santo, nosotros podemos entrar con un estándar menor? Que si Dios es perfectamente justo, nosotros podemos entrar con un estándar menor. Es una estupidez decir, sí, Dios es perfectamente santo, pero así estoy bien, porque Dios así me ama. No, el único estándar aceptable para entrar a la presencia de Dios es una santidad perfecta. Y usted me puede decir, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Necesitamos la gracia. Pero Dios, que es perfecto en gracia también, no rehúsa esa gracia. Al contrario, la ofrece a través de la fe en Jesucristo. Y dice, mira, lo que no puedes alcanzar tú, lo alcanzó Jesús en la cruz. Cree. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de terminar. Porque hemos malinterpretado esto último que acabo de decir. Cree y ya. Cree y ya. Ten fe y ya. La palabra es muy clara, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Creer no es tener un concepto claro de algo. Creer es actuar conforme a ese concepto claro que yo tengo de algo. En este caso es de la santidad de Dios. Si yo creo que Dios es perfectamente santo y tengo ese concepto claro en mi mente, entonces me voy a dar cuenta que como estoy no es suficiente, que tengo que hacer algo. Y es ir a los pies de Cristo, y es ir a la palabra, y es ir a la oración para que cambie mi carácter, para que cambie mis reacciones, para que cambie mis actitudes, para que cambie mis pensamientos, para que cambie mis obras. No es quedarme como estoy y, sí, así estoy bien porque Dios me ama. No. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a ser juzgados por obras, por nuestras obras. Y creo que ahí podemos tener un gran problema. No cometamos el mismo error, no fallemos donde falló Israel, no ignoremos quién es Dios y cuál es su justicia y cuál es su santidad y lo que Él demanda. No lo olvidemos, porque está en juego nuestra eternidad.
Dios los bendiga, hermanos.